Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a La Puerta 2697, un podcast de la Biblioteca Pública José Luis Leal Sanabria. Me encuentro transmitiendo desde la Casa de la Cultura Lucita Ramírez, aquí en Acatic, Jalisco, y aquí mismo en Casa de la Cultura encuentras la Biblioteca Pública. Te invitamos a venir a descubrirla, a vivir y a disfrutarla. Mi nombre es Russo Palpater y me encuentro muy agradecido con el director de Cultura, Javier Herrera, por permitirme grabar aquí en este espacio, en este estudio. Damas y caballeros, el día de hoy, por motivos del Día Mundial sobre la Prevención del Suicidio, estuvimos hablando con Gabino y Ana de Prevención Social y sobre este tema. Gabino, como siempre, nos ha hecho el gran favor de comentarnos sobre los datos, y Ana nos habla acerca de toda esta cuestión psicológica que rodea al suicidio, ¿no? El suicidio, lamentablemente, es la tercera causa de muerte en el estado de Jalisco. Entonces es un tema bastante importante de mencionar, y pues sin más preámbulos los dejamos con esta plática. Están en La Puerta 2697 y aquí es donde comenzamos. Gabino, Ana, Gabino. Pues qué bueno estar en otro episodio, ¿verdad? Ya van como toda una serie de episodios que grabamos juntos, y la verdad pues es muy chido poder platicar con ustedes, ¿verdad? Quiero agradecerles por el hecho de que nos brinden su tiempo, sus conocimientos, su trabajo. Y pues bueno, para las personas que nos están escuchando, el día de hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ¿verdad? Así es. Entonces, como otras veces hemos trabajado, Gabino, Ana, ¿qué les parece si empezamos con Gabino, que nos platique un poquito sobre la fecha, sobre los datos? Y pues, Gabino, el micrófono es completamente tuyo. Pues, de nuevo estamos aquí y muchas gracias por darnos esta oportunidad de podernos dirigir a una audiencia. Lo que hoy nos ha convocado en este espacio es hablar sobre el tema del Día Mundial sobre la Prevención del Suicidio. Pues, un tema interesante, ¿no? Quisiera hablar sobre este tema que prácticamente, bueno, en nuestro municipio, ¿no le hemos dado el seguimiento, ¿sí? Dentro del área de prevención social, nos corresponde, ¿no?, trabajar en esta área, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que sí quiero decir es que no le hemos dado todo ¿verdad? Hemos lanzado campañas año con año, ¿verdad? Como lo hacen en otros lugares y todo. Sin embargo, pues aquí en el municipio yo creo que no le hemos dado el interés, ¿verdad?, suficiente, ¿no? Porque sí es un tema importante, ¿no? Dentro de la sociedad, es muy importante. Bien, pues para hablar del suicidio tenemos que hablar y decir, pues, en qué consiste, qué es, ¿no? El suicidio es el autoinfringirse, pues, un daño, y un daño que ya va hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de suicidio, o sea, por libertad propia, por iniciativa propia, el individuo, ya sea hombre, ya sea mujer, pues ese es el objetivo, ¿verdad? No causarse solamente una herida, sino que ese autoinfligirse ese daño, pues lleva hasta la muerte, ¿no? Y usualmente a veces quienes lo hacen de forma rápida, ¿sí? No es un proceso, pues, que buscan hacerlo de forma rápida, ¿no? Quieren acabar pronto, ¿verdad? Como cualquier tarea que quieres realizar y lo quieres realizar pronto, ¿no? A veces realizamos alguna tarea y ellos usualmente lo preparan con anticipación, usualmente lo preparan, no es que ahorita se me ocurrió ya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, hay un proceso, ¿no? A lo mejor, Ana, ya desde el ámbito psicológico, a lo mejor podrá ahondar un poquito más sobre esto, ¿no? Sobre el proceso, ¿verdad?, de preparación de este acto. Uh-huh. Pero, pues, vamos a decir, este día
pues es creado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? En el 2003, o sea, en ese año nació este día, fue creado. Y pues algunas de el lema, como todos los años, las fechas que tienen un día internacional o un día mundial, pues siempre realizan cada año su campaña, ¿no? Con algún lema. Y la campaña de este año sobre el tema de la prevención del suicidio es creando esperanza a través de la acción, ¿sí? Creando esperanza para aquellos que no tienen esperanza, ¿no? O sea, que ya perdieron la esperanza, entonces en la acción, o sea, brindarles algo, darles alguna herramienta en donde ellos cambien de parecer, ¿sí? Si ellos ya están pensando, o ya perdieron la esperanza de vivir, ¿verdad? Por múltiples factores, ¿no? O causas o lo que sea, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ahí los gobiernos, las instituciones especializadas en esto, prevención social, etcétera, pues sí, tendrían que realizar algunas acciones para crear esa esperanza, ¿no? Esa es la intención, pues, del lema de este año 2023. Bueno, algunas de las estadísticas sobre el suicidio, ¿no? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 700,000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Y el 77% de todos los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, ¿sí? O sea que se da más el suicidio en los países, ¿sí? En los países de recursos bajos o medianos, ¿sí? Los países que son de primer mundo disminuye considerablemente el número de suicidas, ¿no? O de personas que se quitan la vida. Pero aquí hay una situación que por cada suicidio hay más o menos un promedio de 20 personas que intentan suicidarse o con mente suicida, ¿no? Es como cada vez que una persona se quita la vida, como que se expande psicológicamente la idea de hacerlo, ¿verdad? Entonces se expande hasta 20 personas, ¿sí? Esa es la situación, pues, que lo hace grave, ¿no? Que el caso del suicidio se hace grave y como que cada vez más va en incremento, ¿no? Porque ya hay muchas personas con esa mente suicida, ¿no? Yo no sé las razones, pero yo creo que es la influencia misma de quien se suicida, la influencia o el impacto que causa en otras personas que a lo mejor están viviendo situaciones también muy parecidas a la situación que estuvo padeciendo el suicida, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido dice, bueno, pues si él se anima, pues yo también, ¿no? Si él se animó, a lo mejor yo también me voy a animar o no sé en qué sentido, pues, pero a lo mejor por ahí va la cosa, pues, que de alguna manera influye el acto que realiza con otras personas que a lo mejor viven situación muy parecida. El suicidio, pues, en el mundo se habla de que es la cuarta causa de muertes, ¿sí? Ya a nivel mundial, pues, el suicidio así se ha considerado de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En México, hay un incremento muy significativo, o sea, en México también estamos cada vez más, los datos cada vez se van incrementando en esto, ¿no? Dice el reporte de casos de suicidio, ya que en 2021 se reportaron 8,447 suicidios, consumados. 1,224 más que en el año 2019, significando pues una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes. Ese es el dato, o sea, este dato lo está dando la Universidad de Ciencias de la Salud, ¿sí? Ese dato. Hay otro dato del INEGI, pues, pero que casi es igual, varía un poquito, ¿no?
¿sí? De acuerdo al INEGI, en el 2021, dice, las estadísticas reportaron un total de 8,351, con una diferencia como de 100, ¿sí? Este dato representa una tasa de suicidio igual de 6.5 por cada 100,000 habitantes. De estos datos, las estadísticas muestran que los hombres tienen una tasa de 10.9, mientras que las mujeres solamente el 2.4 por cada 100,000 habitantes. Y los grupos con más riesgo son los hombres. De 15 a 29 años es el más o menos donde se ha reportado donde más. se ha reportado más pues los suicidios en esas edades. De 15 hablamos a 29. Pues hablamos de pues la edad joven, ¿no? La ocurrencia más alta de suicidios se da en jóvenes de 18 y 29 años de edad y con más frecuencia en los hombres, pues le rebasa con mucho. Por ejemplo, hablamos de 10.9 en los hombres y 2.4 en las mujeres. O sea, de 5 suicidas, 4 son hombres y 1 es mujer, ¿sí? Más o menos el dato, ¿verdad? Bien, en el estado de Jalisco, ¿sí? Vamos a ver algunos datos aquí del estado. De acuerdo al INEGI, las estadísticas son las siguientes, ¿sí? Los suicidios por cada 100,000 habitantes quedan de la siguiente manera. En 2017 la tasa fue de 8.1. En 2018 de 7.6. En el 2019 de 7.2. En el 2020 7.5. Con 728 suicidios en Jalisco. En el 2021 7.7 y en el 2022 subió casi un 10% más, con referencia al 2021, 8.5, de 7.7 a 8.5. Quiere decir pues que va pues muy en aumento, ¿ya? Con estos datos, las estadísticas nos dicen que en el 2022 aumentó un índice de suicidios en el estado de 728 en 2020 a 834, de 728 en el 2021 y 834 en el 2022. Esto lo ubica pues al suicidio en Jalisco como la tercera causa de muertes en el estado. Ok. La tercera. Sí, la tercera. Mientras que a nivel mundial lo ubican en el cuarto. México no habla, pero sí hablamos de números altos también. A nivel mundial es la cuarta causa, A nivel mundial la cuarta causa, sí, de muertes. Y a nivel estatal, y a nivel estatal, Jalisco, la tercera. La tercera, ¿sí? Okay. Después de Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, está por ahí Jalisco, ¿no? Okay. Bueno, factores de riesgo de los suicidas, ¿no? Del suicidio. Haber realizado un intento suicida previo, ¿sí? Padecer una enfermedad mental, padecer una enfermedad crónica terminal, pertenecer a algún grupo vulnerable como LGBT o VH o antecedentes de abuso, padecer la depresión por largos periodos, por diferentes causas, ya sean laborales, personales o familiares, ¿sí? Entonces, bueno, las razones son muchas, ¿verdad? Pero esa es la realidad y pues es doloroso decirlo, pero es parte de nuestra realidad, ¿sí? Ya se ha hecho pues esto, sí, yo recuerdo en aquellos años, yo estaba en la preparatoria en Lagos de Moreno cuando se dio el primer caso de una muchacha que se quitó la vida y pues fue todo un, ¿sí? ¿Por qué? Porque no era muy común ver esto, ¿verdad? Que alguien se quitara la vida. Ahora ya lo vemos con toda normalidad, ¿sí? Hablemos en días pasados cuánto hace que un muchacho aquí se quitó la vida, ¿no? Se ahorcó. Mejor unas 3 semanas o no sé si ya el mes de que, ¿no? Un familiar nuestro y yo fui a su funeral, ¿verdad? Se puso la soga al cuello y
Las razones no las sabemos, ¿verdad? No las sabemos. Pero sí, ese es. Entonces, en nuestro municipio se han dado ya varios casos, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que a final de cuentas pues sí suceden, ¿no? Que sí suceden. A veces de repente podrían parecer cosas que suceden allá lejos, ¿no? En otro país no, pero estamos hablando de lo que nosotros hemos realizado en el área de prevención social pues es lanzar las campañas, ¿verdad? Para que la gente tome conciencia de esta realidad y ver, bueno, tanto autoridades como instituciones, pues se puede realizar algo para remediar esta situación y frenar un poco pues el número de suicidios que se dan, ¿verdad? Sí, porque... Yo creo que hay muchos factores en nuestra sociedad actual que están llevando a esto. Yo creo que el estrés que se vive a nivel, ¿verdad? A nivel mundial, se vive mucho estrés ya. Ese estrés ha causado mucho esto. Situaciones de pobreza, situaciones límite, situaciones de falta de empleos o de empleos bien remunerados. Yo creo que podemos hablar de muchas razones por las cuales los jóvenes de hoy están buscando esa puerta. Sí, porque también, bueno, a partir de lo que tú nos comentas, Gabino, pues los factores siempre, bueno, al menos así me pareció cuando nos estabas platicando, los factores siempre giran hacia las circunstancias, ¿no? Oye, ¿por qué el número es mayor en los países de bajos recursos, ¿no? Sí. Cuando en países desarrollados, no digo que no haya, pero los números son menores, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, porque un factor es la pobreza, porque un factor, ¿no? O sea, son cuestiones, y yo pienso que la desigualdad también juega un papel muy grande, ¿no? Muy tristemente, pero pues sí, o sea, los factores circunstanciales, las circunstancias en las que la persona vive, pues determinan en gran medida, ¿no? La vuelven propensa, ¿no? Ahora estamos hablando de que el suicidio es la tercera causa de muerte en nuestro estado, en Jalisco, sí. ¿no? Yo creo que el problema es todavía más grande que eso, porque estamos hablando de que esos datos se obtienen a partir de lo que se puede registrar. Entonces, desconozco si todas las muertes por suicidio se registran y están ingresadas en la estadística, no lo sé. Pueda que no y pueda que todavía el número sea mayor. Y más allá, estamos hablando de las personas, esas muertes por suicidio, estamos hablando de personas que intentaron suicidarse y lo lograron. Las que intentaron y no lo lograron. ¿Cuántas son? Por lo que decías anterior, que si algunas no, es posible que algunas no, pero usualmente yo creo que sí, más o menos los números sí, porque pues estos quedan registrados en las actas de defunción, y entonces ahí es donde las instituciones sacan los datos, ¿no? Y ahí pues no hay mucha mentira, ¿verdad? Sí. Porque sí, la causa de la muerte, bueno, sí. Sí, se autoinfringió la muerte a través de, ¿verdad? Sí, pero tomando en cuenta, o sea, creo que es un problema porque puede haber muchas personas que lo planean, lo intentan, no lo consiguen, y personas que simplemente lo planean, pero no lo llevan a cabo. Sí, hay personas que a lo mejor no lo planean, pero más de alguna vez lo han pensado, ¿no? Entonces, si en alguna ocasión yo te había comentado el caso, mi papá, pues ya mi papá murió en el 2016, ¿verdad? Tiene 7 años que murió, pero él antes de morir, sí lo intentó, se puso la soga ahí en la parte de atrás de la casa, en un tejabán, la vigueta del tejabán, una vigueta gruesa de madera. Ahí se colgó, se alcanzó a colgar, ¿verdad? Okay. Pero gracias a Dios ahí vivía Manuel, mi hermano, el más chico, con la familia todavía estaba chicuelona en ese tiempo, pero alcanzó a llegar uno de mis sobrinos, nietos de él, y lo alcanzó a ver y lo bajó, ¿verdad? Pero sí lo intentó, ¿verdad? Entonces, bueno, pues
a todo el mundo. Y así en muchos casos, hay mucha gente que lo ha intentado posiblemente, ¿no? Y que no lo logró porque hubo quien lo impidiera antes, ¿no? Sí. O él mismo en el momento de que pudo haberse echado para atrás y decir, no, a lo mejor ya estaba ahí, ahora lo pensó mejor y tuvo alguna luz, ¿verdad? En su mente, decir, no lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Sí puede haber todas esas situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Okay. Sí, son situaciones que sí pueden darse. Entonces, pues, bueno, una de las cosas en las que tenemos que trabajar es en esto, o sea, buscar los factores de riesgo que llevan al suicidio, ¿no? Estos que ya mencionaba, ¿no? Una de las cosas que nosotros habíamos platicado y no lo hemos realizado por otras actividades, pero queríamos tener así como un padrón, ¿sí? Sí, de personas en nuestro municipio, de personas con enfermedades mentales, que es un factor de riesgo, ¿no? Es lo que ya mencionábamos. Y pues estar en contacto con los familiares de estas personas, ¿verdad? O problemas de sustancias, de droga, ¿verdad? Con enfermedades terminales también, que es otro factor de riesgo, como para poder asesorar, poder platicar, ir y visitar domicilios de estas personas y poder darles lo que dice el lema de este año, ¿no? Creando esperanza, ¿no? Darles una luz de esperanza, decir, bueno, la vida es importante, la vida es única, ¿verdad? La vida es bella, debe ser bella, ¿no? Aún con todo el sufrimiento que puede acarrear. Y hacerlos que puedan cambiar de parecer, porque como dice, hay mucha gente que tiene esa mente suicida, ¿no? A lo mejor no lo ha realizado, no lo ha hecho, pero a lo mejor está con esa idea de decir, pues la vida ya no vale nada, cayó en una depresión por alguna situación y está pensando, pues que ya esta vida ya no sirve, esta vida ya no tiene sentido, ¿verdad? Mejor irse de esta vida, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí está el trabajo. Sí, o sea, pues, es un reto. Es un reto grandísimo. Para toda la sociedad, ¿verdad? Pero nosotros que trabajamos en prevención social, pues sí, es un reto también para nosotros, desgraciadamente. Sí, yo pienso más que nada que uno de los factores más importantes es la desinformación. Y que por eso los países de bajos recursos tienden a tener cifras muy elevadas en esta cuestión porque desconocen el cómo se puede prevenir, qué es lo que se tiene que hacer. Y pues diversas cosas que también tenemos que aprender, porque usualmente aislamos a las personas porque estos casos los vemos como un tabú todavía. Nosotros como sociedad, como municipio, como región, tenemos a Tepatitlán que tiene cifras muy altas a un lado y todavía lo siguen ocultando. Y no digo que, bueno, la privacidad sí es mejor que la resguarden, pero sí dar las cifras y dar los números, el por qué. En mi opinión, y yo considero que sería lo mejor, y no es como para estar alentando a otro a que lo haga, sino que por medio de ese dar opciones de cómo se puede prevenir o qué es lo que se tiene que hacer. Yo opino eso, que es muy importante la información y es lo que no se ha hablado mucho. Porque luego también hay una creencia respecto al suicidio, ¿no? Que esa creencia es pensar que si se habla sobre el suicidio, por ejemplo, con algún ser querido, ¿no? Sobre todo con, no sé, padres con sus hijos, el pensar que si yo le hablo sobre suicidio, le voy a meter la idea de hacerlo, ¿no? Sí. Cuando realmente es todo lo contrario. Claro. ¿No? Realmente, o sea... parte de prevenirlo. Sí. Sí, de hecho, con una de las preguntas que me encontré es como si el suicidio es contagioso. Okay. Y es
como en base a la información que se tiene, es dependiendo a esa información, es si va a ser o no va a ser contagioso, porque sí, tal vez te dé ideas de cómo hacer el acto, pero si tienes la información necesaria y la información adecuada, la familia también como tal, si se da cuenta de las cosas, de esos puntos rojos que le pasan a la persona, es como se va a evitar, teniendo esa información adecuada y actuando de esa manera adecuada y no orillándolos o aislándolos de. Sí, porque creo que el tener la información adecuada, el que digamos yo puedo hablar, caray, poder hablar de lo que sientes, poder hablar de decir, ¿sabes qué? Yo ya no le estoy encontrando sentido a esto. Uh-huh. Y en lugar de encontrar a alguien que dice quiere evadir el tema, pues poder encontrar a alguien que diga, ok, vamos a afrontar esto, vamos a platicarlo, vamos a informarnos sobre esto, porque sí es algo bien importante, ¿no? Porque se empieza a tener como un tabú por miedo, ¿no? Más que nada, o sea, yo no le platico a él porque no quiero que le pase, entonces se evade un poco el tema, entonces la persona a veces puede quedar sin apoyo, ¿no? Sin ¿qué hago? ¿No? Entonces puede inclusive pensar que es malo pensarlo, es malo sentirlo, es malo querer hacerlo y no lo comunico, ¿no? Sí, Cuando realmente, y a lo mejor es muy mi perspectiva, pero el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo ya no le hallo sentido a esto y quisiera que esto se acabara, pues en cierto sentido es válido. O sea, creo que es importante también porque muchas personas pueden llegar a tener pensamientos. Esta cuestión del suicidio se puede entender en 3 etapas, ¿no? La primera etapa, y creo que es algo que ya habíamos platicado antes, la primera etapa es el pensamiento, se llama ideación, que es el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo veo mi contexto y no le hallo sentido, y es el pensar el hecho de decir, quiero acabar con mi vida, ¿no? Entonces, y la persona puede expresar esta idea de muchas maneras, ¿no? Sí, claro. ¿No? Inclusive el hecho de decir, sabes que ya quiero matarme, o quiero esto, o me voy a aventar, o me voy a hacer esto. Es como una forma de escapar. La persona en realidad no quiere, las personas no quieren terminar con su vida. Sino que se acabe esa situación. Eso, o sea, ya no quieren vivir eso que no les desagrada. Eso puede ser muchísimas cosas. Violencia, fracaso, pérdida, múltiples cosas, ¿no? Entonces, una etapa es la ideación, lo pienso, me pasó por la cabeza, ¿no? La otra parte la siguiente etapa es la planeación. Ok, ya lo pensé y ya tengo planeado cómo podría llevarlo a cabo. Y la tercera etapa es el intento. Ya lo pensé, ya lo planeé, ya intenté hacerlo, ¿no? Entonces, los datos nos dicen, por ejemplo, que afecta mucho a hombres, ¿no? Sí, los hombres suelen tener menos margen de error al intentarlo. Las mujeres, los hombres lo intentan menos que las mujeres, pero lo logran más. Las mujeres lo intentan más que los hombres el suicidio, pero lo logran menos, muy afortunadamente, ¿verdad? Entonces es una cuestión, es una cuestión ahí curiosa con los datos, pero sí, entonces allá afuera hay muchas personas que pueden estar en la primera etapa, en la segunda o en la tercera. Y creo que un primer paso para prevenir el suicidio es que yo, como familiar de esa persona, como maestro, como jefe, etcétera, sea cual sea mi relación, creo que un primer paso para poder prevenirlo es validar lo que esa persona siente y piensa. Que no es lo mismo estar de acuerdo, que no es lo mismo apoyar, que no es lo mismo, no.
es comprender. Comprender la situación. Comprendo que te Tratar de sientas comprender. así. Y, Te entiendo. y es válido y validarlo es no te voy a juzgar, no te voy a criticar por esto, no te voy a rechazar por esto, ¿sí? Pero lo que sí es que yo puedo ayudarte, ¿no? Y creo que ese es lo primero. O sea, si es un tabú, que vayámoslo platicando, vayamos diciéndolo, ¿sí? Si la persona ya está pensándolo, el hecho de que no se mencione no va a detener que lo piense. Fíjese, ¿no? Entonces, es curioso. Bueno, en los casos que conocemos aquí en nuestro alrededor, hemos conocido casos y parece ser que como que han insinuado este hecho, ¿verdad?, a otras personas, amigos, compañeros de trabajo, pero al familiar no. A los familiares cercanos, hermanos o padres, no. Ellos no se daban cuenta, ¿verdad? O sea que ahí no hubo ninguna manifestación, o sea, mientras que en otra área, ¿verdad? Por ejemplo, en el último caso que se dio aquí en Acatí, parece ser que ya lo había comentado por ahí en el trabajo este señor, ¿verdad? Lo había comentado, pues ya había caído en una depresión, oye, ya no tomes, había agarrado mucho la borrachera, ya no tomes, mira, estaba faltando mucho al trabajo por lo mismo. No, pues es que esta vida ya no sirve, ya no vale nada, ya no tiene sentido. O sea, ya daba expresiones de que él ya no quería vivir esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras que en casa no se mostró de forma hermética, ¿no? Entonces, pues hay muchos casos así, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de la prevención, yo creo que una de las razones sería que pudiéramos dialogar, ¿sí? Cuando a veces hablemos de un adolescente, de un joven o ni tan joven, ya maduro, pero ya lo pensaste y a lo mejor lo estás como planeando, ¿no? O bueno, a lo mejor te quedaste en la primera etapa, estás en la primera etapa, lo pensaste como ya decías tú, Santiago. Y entonces ahí no lo dialogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está pasando una situación, a lo mejor el papá, la mamá no escuchó al joven, ¿verdad? Y entonces al no ser escuchado por alguna situación hermética en la familia del papá o la mamá, pues a lo mejor no le dio la oportunidad, no se le dio la oportunidad de escuchar a este joven y esto lo pudo llevar, ¿sí?, al mismo suicidio, ¿no? Porque se vio, como diríamos, cerrado, se vio solo en esa situación, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde entran padres de familia, primero padres de familia, después instituciones, ¿verdad?, que pueden estar ahí brindando esperanza, ¿no? Pero siempre y cuando pues sientas el deseo de pedir ayuda, decir, pues estoy en una situación, me siento solo, en mi casa nadie me escucha, entonces necesito que alguien me escuche, que alguien me pueda ayudar, ¿no? Uh-huh. Y pedir ayuda, y ahí es donde pues, está el problema, ¿no? Casi muchas de las veces se lo guardan, ¿verdad? No lo expresan y entonces pues no, esa ayuda nunca llega. Las causas o las razones por las cuales a veces, que son muchas, ¿verdad? Pueden ser muchas, ¿no? Y que a veces esas razones, pues no quien ya está pensando en este acto, ¿no?, de quitarse la vida, lo comenta, lo puede ver como, da expresiones de cómo se siente, a veces uh-huh, con compañeros, amigos o de trabajo en esos ámbitos, pero a veces en casa no, ¿verdad? Uh-huh. Y no sé, aquí a veces las razones es porque a veces o no es escuchado, ¿verdad? No atienden esas necesidades porque son necesidades de la familia, ¿no? Nosotros que vamos a las escuelas y que hablamos el otro día, precisamente ayer, fuimos a Tierras Coloradas y hay una niña ahí. Yo hice la dinámica, ¿sí? El tema era la autoestima, ¿no? Entonces se me ocurrió hacerles una dinámica. Entonces eran pocos niños, eran cuarto, quinto y sexto de primaria. Eran más o menos 40 niños en total. Entonces
cuarto y quinto le dije, vamos a hacer 2 dinámicas, una con cuarto y quinto y la segunda dinámica va a ser con cuarto, porque cuarto doblaba el número de niños, ¿verdad? Entonces, más o menos cuarto y quinto eran 10 y 10, 20 niños. Y cuarto eran otros 20. Entonces dije, vamos a hacer, en 2 dinámicas lo vamos a hacer para que todos participen. Y entonces había una niña que a la hora de que, vénganse, vamos a hacer 2 filas. Y entonces para hablarles de la autoestima, les dije, a ver, el equipo de sexto va a ser talento, se va a llamar talento. El equipo de quinto los puse en filas de frente, que se vieran de frente, va a ser defecto o limitación, ¿sí? Limitación. Y entonces se van a tomar de la mano, ¿sí? Y se van a jalonear, cada quien va a jalar hacia su lado. O sea, limitación va a querer jalar al talento y el talento va a querer jalar a la vez, ¿sí? Uh-huh. Pero sí. Una niña dice que no. En cuanto yo la agarré, vente, acomódate aquí, la niña empezó así, ¿no? Y empezó a temblar así. ¿Sí? O sea, raro, pues. Y luego el maestro me dijo que esa niña no estaba bien. Que la niña se aislaba totalmente, ¿no? Entonces tiene un problema que a lo mejor trae desde casa, no sabemos. Entonces el profesor, como es nuevo, acaba de iniciar el curso ahí en esta escuela, dice, apenas la estoy detectando que la niña se aísla, tiene miedo y no quiere participar en nada, en ninguna actividad de la escuela. Entonces, pues a veces vas detectando eso. Entonces, si esa situación no se atiende, pues esta niña va a tener serios problemas, ¿no? Se necesita pues una atención psicológica ya, ¿verdad? Uh-huh. De primero visualizarla y ver cuál es su caso y todo, para ver cómo se le puede ayudar. Pero así encontramos pues muchas situaciones de adolescentes, desde niños pues, jóvenes y adultos pues, que en situaciones que a lo mejor si se sigue esto los puede llevar a una situación de estas. Sí, y que justamente, pues Ana, no me dejarás mentir que la atención es otra forma de prevención, ¿no? Claro. Sí. O sea, porque, por ejemplo, muchas veces ya un intento de suicidio pudo haberse prevenido si se hubiera acudido a una atención ya más previamente, ¿no? Sí. Entonces, normalmente, bueno, pudiendo atender un poquito a las causas que te pueden llevar, ¿no? a la ideación suicida, al intento, ¿no? Una de ellas, pues, lo tenemos muy claro y creo que es algo que muchas personas que a lo mejor nos están viendo van a entender, que una de esas cosas, pues, la depresión, ¿no? Sí. O sea, y bueno, regresándome a lo que había mencionado antes, entrando a los trastornos mentales ya es cuando se combina con una sustancia. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el fumar. Entonces ya se crea un factor mucho más grande de riesgo, porque no es solo el trastorno mental, sino ya lo está combinando con otra sustancia que también le va a hacer reacción al sistema del cuerpo, básicamente. Sí. Entonces es como más propenso a la ideación, a esa planeación. Y pues sí, el tener una sustancia dentro del cuerpo te va a inhibir bastantes cosas y va a hacer que lo lleves a cabo de una manera más fácil. Sí. Que no esté ese miedo de alerta que te detenga de hacer las cosas, sino que te vas a animar a hacerlo. Lo propicia más, ¿no? Okay. Entonces sí es como sí se necesita la atención en estos casos, como tú lo mencionas, pero nuestra sociedad ya está viviendo en el mañana, no estamos viviendo aquí, vamos demasiado rápido, que esa atención no se da, tal vez sí se dé pues, pero en muchos casos no, la familia no se da cuenta de que su hijo está cambiando o que el papá está cambiando. Uh-huh. Por el mismo de que lo normalizan de, llega cansado del trabajo, llega cansado del estudio, está aislado en su cuarto porque quiere descansar simplemente.
No investigan más a fondo de qué es lo que le pasó, si alguien lo golpeó, si alguien lo amenazó, no se dan cuenta de ello. Entonces ese aislamiento causa un trastorno tal vez y después que empieza a consumir una sustancia. Entonces es un cúmulo de cosas que se llega hasta el intento. Va pasando paso por paso como lo has mencionado, pero junto con muchas cosas más. Y es lo que no nos damos cuenta en muchas ocasiones. El que es lo que esa persona, todo lo que ha pasado, y es más fácil juzgarla y por eso evitan decirlo también, porque por el miedo a ser juzgados, a que lo critiquen, pues sí, a que lo juzguen tal cual, y mejor se lo callan. Mejor no dicen nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esas personas que lo van a juzgar van a hacer que se sienta peor. Ese es mi parecer o ese es mi punto de vista actual. Sí, sí. Y más como te digo, porque la atención no está como focalizada en este momento, en el aquí ni en el ahora, algo pues de la terapia gestal, sino que pues nosotros ya estamos viviendo en qué vamos a hacer al rato, qué vamos a comer, qué vamos a cenar, qué vamos a hacer mañana, todo este tipo de cosas. Entonces no es básicamente imposible que una persona se enfoque en el ahorita, y eso incluye la escucha. ¿Quiénes en verdad sabemos escuchar? Porque sí, tal vez nos pueden decir varias cosas, pero 5 minutos después ya olvidamos más de la mitad. Entonces, todo esto influye en gran parte en el suicidio de una persona, en los intentos, en la ideación, porque no se siente incluido en la sociedad, básicamente. Y como tú dices, ya con un trastorno mental, de depresión, de que ya está excluido empiezan los pensamientos sesgados. Ese sesgo en los pensamientos donde no deja o no permite ir más allá de las opciones que podemos hacer o que nos permiten hacer. Esa persona se cierra, se bloquea y pues sí, no ve más allá. Y no es porque no quiera, sino es que su mente no se lo permite. Y es cuando también tenemos que actuar y estar en acompañamiento de esa persona. Decirle que no está solo, que hay que hacer algo, que hay que planear algo donde sí puedan ayudarlo. No simplemente esa ideación o seguir con esa planeación, en mi parecer. Sí, es muy, pues creo que es muy importante esto que mencionas, Ana, porque sí, o sea... Que aunado lo que dice Ana, a veces nosotros lo decimos, necesitamos estar en el mismo canal, ¿sí? Porque a veces, Ana lo decía, no sabemos escuchar. Y a veces hay un sentimiento que la persona quiere expresar dentro de la familia, ya sea el papá, ya sea la mamá o algún hermano, ¿no? También puede ser. Pero no estamos en la misma sintonía, es decir, no estamos en el mismo nivel. Necesitamos ponernos en el mismo nivel de la otra persona para poderlo entender mejor. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué me quiere comunicar? A veces nosotros lo minimizamos, ¿sí? Como que no es algo importante. Y a veces sí son cosas importantes y a veces después hasta hay personas que se llegan a lamentar y decir, ¿por qué no lo escuché? Es que no le entendí lo que me quiso decir, ¿sí? Es que yo no capté, ¿verdad? Pero eso que decía Ana, porque vivimos en un mundo tan acarrerado y tan adelantado que a veces no nos da tiempo de detenernos y de veras escuchar a veces a nuestros hijos, ¿no? En este caso. Y entonces ahí eso necesita estar en el mismo canal, ¿verdad? Y a veces no lo estamos y por eso no captamos, ¿verdad? De por sí ya vemos personas que no captamos, ¿verdad? Muchas cosas, no somos tan observativos porque no todos tenemos esa cualidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo te decía el caso de esta niña de Tierras Coloradas, iba mi esposa conmigo, ¿no? Ella me ayudó y dije, ayúdame aquí a organizar a los niños para que estén. Pues ella fue la primera que se dio cuenta, primero que yo, ¿verdad? Y entonces ella la agarró y le dijo, ella no, y entonces la abrazó, vente mi hija, y se la llevó a ella a una banquita y empezó a platicar con ella, con la niña, ¿verdad? Pero lo que te digo, a veces no tenemos esa
No todos somos tan observativos, ¿verdad?, para captar las cosas, y ahí es donde a veces nos falla, ¿verdad? A veces, bueno, hay que de casos a casos, ¿no? Habrá casos que no se necesita tanto, pero a veces que sí, ¿verdad? Porque a veces quien está expresando aquella situación, ¿verdad?, aquella problemática, pues no lo expresa con toda esa claridad que uno quisiera, ¿verdad? Y a veces no lo captas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se necesita, pues, estar en el mismo canal. Sí, y ahora también a veces, bueno, yo creo que a veces también se puede estar en el mismo canal, pero a veces es bien difícil, Sí. ¿no? O sea, La misma empatía a veces te sí, traiciona, ¿no? porque no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer. Y es donde entra la información. Es donde te tienes que informar para saber cómo actuar o qué es lo que hacer en estos casos. Y que sí, muchas personas quieren evitar y por eso evitan también la información, porque nunca se imaginan que van a llegar a tener ese caso. Y tienen que ser conscientes de que esas advertencias no les van a llegar de manera verbal, sino que también por el comportamiento de esa persona. O tal vez les van a llegar por terceras personas que han notado esa diferencia. Y después sí, tal vez se culpen de ¿por qué no lo vi? Es que él me lo estaba mostrando. Es que él cambió esto. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cuáles son algunas de las señales? Porque creo que es importante. Pues una de las señales es que sí se aísla, los ataques de ansiedad también. Ya nos deja sus hobbies, deja de perder el interés, comienza a estar más ahondando en sus pensamientos. Aunque también puede ser la misma persona tal cual por fuera, pero hay como ciertos cambios en su actitud o en su apariencia que pues nada más las personas que saben en realidad cómo es los van a notar. Por ejemplo, si me pongo a mí de ejemplo, si a mí me gusta leer ficción y ya de ahí empiezo, sí sigo leyendo, pero empiezo a investigar más como de casos sobre la muerte o este tipo de cosas. Esa ya podría ser una señal de... Es por eso que los papás cuando, sí, cualquiera de sus hijos, en especial los menores de edad, se tienen que estar dando cuenta de qué es lo que ven o qué es lo que hacen, qué es lo que dejan de hacer, cómo se comportan. Y por eso es la importancia de que los papás estén dentro de la vida de los hijos. Tal vez no la controlen como ellos quieran, que los dejen ser independientes, pero sí estar al pendiente de qué es lo que hacen, para que se vayan dando cuenta de todo esto. Como manera de conclusión, ya nos mencionaba, ¿no? Que a partir de lo que nos estuvieron comentando Gabino, Ana, pues creo que la escucha, pero la escucha atenta, la escucha activa, realmente, creo que es uno de los principales factores protectores que pueden ayudar a la prevención, ¿no? Estar atento a esa persona que queremos, a esas señales que justamente nos mencionabas, y saber escuchar, ¿no? Es algo de lo principal, ¿no? Sí. Entonces, saber escuchar no solamente las palabras, sino también las acciones. Suena algo ilógico, pero pues también el comportamiento habla mucho sobre una persona. Otra de las cosas importantes es que cada quien va a tener su red de apoyo. Entonces, ese sostén que te va a ayudar en los momentos difíciles y es a las personas que hay que buscar. O sea, la persona que le tengas más confianza, no importa si no sean tus papás o tus hermanos, sino tu mejor amigo, tu jefe incluso, o un compañero de trabajo, hay que decírselo. Y por ende, la otra persona nos comprometemos o nos tenemos que comprometer a saber escuchar. Saber que si nos necesita alguien, ahí vamos a estar. Tener ese compromiso como sociedad y un símbolo de solidaridad. Porque sí es algo muy importante, porque estamos hablando sobre la vida de alguien más. Entonces, es como de no comprometerme, pero sí dar esa parte de mí. Así como me gustaría recibirla también, claro está. Si en algún momento uno de mis hermanos lo necesita o
tipo así, quisiera que alguien estuviera ahí para él. Si no, y si él no me elige a mí, que alguien más sí lo esté. Por eso es como de darlo para alguien más, ¿no? Sí, y Ese creo que mencionaste algo muy interesante y muy importante, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría recibir si yo estuviera en esa situación? O sea, ¿cómo me gustaría que alguien se acercara conmigo, ¿no? Creo que eso es algo importante, ¿no? Y sí, bastante interesante. Ana, Sí. yo te agradezco mucho por esto que nos compartes. Gabino, no sé si hay algo que quieras mencionarnos Pues, ya otro como lado, para ir concluyendo. Además de saber escuchar, porque ya lo habíamos mencionado, estar en ese mismo canal, también quienes, pues, manifestar, pues, que quienes pasan por una situación difícil, ¿no? Que tengan esa capacidad también de expresarlo, ¿verdad? Además de quien escucha, ¿verdad? Cuando alguien se anima a expresarlo con alguien, como dice Ana, amigo, compañero de trabajo, qué sé yo, aquella que le tengas más confianza, también que tengas ese valor de hacerlo, ¿verdad? De expresar aquello que sientes y la necesidad de apoyo que necesitas en ese momento, ya sean padres, ya sean hermanos, ya sean amigos o conocidos, ¿no? Y ahí es donde es un espacio muy interesante poder ayudar cuando a veces no lo expresas. Puede haber a veces sí situaciones, gestos, comportamientos, como dice Ana, raros ya, que dices, pues esto ya no está muy bien, los captamos, pero también es importante el que podamos expresarlo, ¿verdad? Que nos sintamos con esa confianza de hablar y decir, sabe que estoy pasando por esta situación y si no recibo ayuda, apoyo, esto va a terminar mal, ¿verdad? Entonces yo creo que una recomendación para quienes puedan ver este video y que tengan ya pensando con ese pensamiento a veces ya negativo, ¿no? Que se han cerrado las puertas o que sienten que el mundo ya se les cerró, que ya no encuentran otra salida, pues que lo puedan expresar con toda confianza, ¿verdad? Que puedan expresarlo para que puedan recibir el apoyo necesario y que podamos evitar un suicidio más, ¿verdad? Sí. Pues yo les quiero agradecer a los dos por el tiempo, por todo esto que nos contaron. Y pues a mí me gustaría concluir con esto, ¿no? O sea, creo que para empezar a prevenir justamente esto es escuchar, estar atento a las palabras, a las acciones. Y si me está pasando a mí, pues hablarlo, ¿no? O sea, tratar de tener la confianza y como nos mencionabas, Ana, ¿no? Cada quien tenemos nuestra propia red de apoyo. Si yo no confío, porque puede darse el caso, si yo no confío en mis papás, en buscar a alguien que yo considere que puede ayudarme con esto, ¿no? Pero creo que principalmente es no quedarnos callados, no guardarnos y saber que aunque parezca imposible, que aunque parezca lo más difícil del mundo, siempre hay una solución, ¿no? Entonces, hay otra alternativa. Hay alternativas, ¿no? Entonces, pues quiero agradecerles y invitar que no nos quedemos callados y que no nos quedemos sordos, ¿verdad? Para poder prevenir estas situaciones, que es un problema social muy grande, un problema de salud también. Pues, Gabino, Ana, muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes que nos estuvieron viendo, escuchando. Esto fue La Puerta 2697 y nos estaremos viendo y escuchando en el futuro. Chao.